Los expertos en procesamiento del lenguaje natural se esfuerzan por buscar sistemas automáticos que permitan acceder de forma más eficaz y rápida al conocimiento. Una tarea nada fácil, teniendo en cuenta la ingente cantidad de información digital que circula y la enorme cantidad de textos en lenguas diferentes que se generan. En Sin Distancias nos ocupamos hoy del importante papel que juegan los nombres propios en el tratamiento de textos multilingües. Es una propuesta de la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Raquel Martínez Unanue, que viene acompañada de una gran especialista en este campo que ella misma nos presenta de inmediato. Hoy nos acompaña la profesora Soto Montalvo Herranz, que es doctora en informática y investiga en la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenida, Soto. Hola, Raquel. Bueno, Soto es una experta en el tema del que vamos a tratar hoy. Su investigación en los últimos años ha estado centrada en el clustering de documentos multilingües y en el procesamiento de entidades nombradas. Por lo tanto, yo creo que nos va a resultar de mucha ayuda para aclarar los diferentes aspectos de este tema. Bueno, vamos a empezar comentando lo que entendemos por nombres propios, aunque creo que todos tenemos una idea bastante intuitiva, ¿no? Básicamente identificamos por nombres propios los nombres de persona o de lugar. De manera más formal se puede decir que los nombres propios tienen un único referente asociado, es decir, que se refieren a una única entidad, mientras que los nombres comunes tienen una referencia colectiva, es decir, designan a un conjunto de entidades, un conjunto de objetos, de acciones. Además, para referirnos a personas y lugares, utilizamos también los nombres propios para referirnos a empresas, por ejemplo, Google, o a religiones, catolicismo, incluso a obras de arte que son muy conocidas. Por ejemplo, todos cuando hablamos de El Guernica sabemos que nos estamos refiriendo a una obra de arte y se escribe con mayúscula. Relacionado con el concepto de nombre propio está el concepto de entidad nombrada, y de este concepto nos va a hablar ahora Soto. En el campo del procesamiento del lenguaje natural se conoce como entidad nombrada o se denomina entidad nombrada no solo a los nombres propios de personas, de organizaciones, de lugares o incluso ideologías, sino también a los acrónimos. Por ejemplo, para referenciar a la Organización de las Naciones Unidas se suele utilizar el acrónimo de ONU, o por ejemplo a la Unión Europea, UE. También se pueden construir referencias mediante un sustantivo acompañado de otras palabras como preposiciones, adjetivos, adverbios u otras variaciones posibles. Por ejemplo, el alcalde de Madrid, todo ello se considera una entidad nombrada, o el gobernador, o por ejemplo el título de un evento como el 10º evento por la paz. Esos serían ejemplos de entidades nombradas que, como vemos, difieren un poco de ejemplos de nombres propios en sí que hemos visto antes. Entonces vemos que existen diferentes tipos de nombres propios o de entidades nombradas, algunos de personas, de lugar. Son los ejemplos que hemos visto, pero ¿existen clasificaciones aceptadas por la comunidad que investiga y hace desarrollos de software en este campo? Sí, desde los años 90 ha habido varias iniciativas para clasificar las entidades nombradas en diferentes categorías que faciliten posteriores análisis de los textos. De las primeras eran las conferencias MOOC, que son unas conferencias dedicadas a promover nuevos métodos para la extracción de información, ya sea de textos estructurados o no estructurados, y en su sexta edición identificaron como una tarea esencial el reconocer ciertas unidades de información en los textos, que eran las entidades nombradas. Ahí surgió una primera clasificación de las entidades en diferentes categorías y en este caso decidieron 3 categorías: personas, organizaciones, lugares, y una más que añadieron después, que son las expresiones numéricas, expresiones de tiempo, cantidades monetarias, fechas, porcentajes. A esta tarea que se encarga de reconocer y de clasificar las entidades nombradas, pues se le conoce como NERD, que son las siglas precisamente de eso en inglés, ¿no? De reconocimiento y clasificación de entidades nombradas. Después, en el año 2002-2003, pues hay otras conferencias, otras evaluaciones con LL, se llaman, que incluyeron la categoría de miscelánea, y posteriormente en el programa ACE, que es otro evento para evaluar este tipo de sistemas, en el 2007, incluyeron una tarea de traducción de entidades y ampliaron las categorías, y en este caso definieron 7, que son persona, organización, lugar, entidades geopolíticas, instalaciones, vehículos y armas.
Más tarde, también en otro trabajo de investigación denominado IREX, pues partiendo de las jerarquías que se habían propuesto en las conferencias MOOC, ampliaron la taxonomía de las entidades a 150 categorías diferentes. Lo que pretendían era cubrir pues, necesidades crecientes de categorías de entidades. Y luego se pueden construir taxonomías particulares en función un poco del dominio, ¿no? Por ejemplo, en bioinformática o en el dominio médico, pues interesa reconocer determinadas entidades como pues, para los nombres de enfermedades, medicamentos, proteínas, etcétera. Entonces, resumiendo, podríamos decir que se dispone de taxonomías de entidades bastante generales que tienen pues, entre 5 o 7 categorías y luego taxonomías de mucho más detalle, con un mayor de categorías e incluso taxonomías que son muy específicas del dominio. Pero la mayoría de los reconocedores clasificadores automáticos de entidades nombradas trabajan con las taxonomías más generales, es decir, con las de persona, lugar, organización y miscelánea. Y realmente introducen en la categoría de miscelánea todo aquello que no pueden identificar ni como persona, ni como lugar, ni como organización. Y luego además, pues también la mayoría de los reconocedores reconocen expresiones numéricas. ¿Nos podrías poner algunos ejemplos, Soto, de ejemplos de entidades nombradas de estas categorías comunes? Sí, por supuesto. Bueno, las entidades de persona son de las más sencillas de reconocer o de entender. Se refieren a nombres de personas reales, a personajes de ficción, incluso a figuras mitológicas. Por lo tanto, cualquier nombre de persona como Rafael Nadal o incluso Superman pues, se reconocería como una entidad de persona. Entidades de lugar pues, se refiere a divisiones políticas del territorio, como pueden ser países, ciudades, pueblos, también lugares construidos por el hombre, como por ejemplo Estadio Vicente Calderón, sería una entidad de lugar. Características geográficas como montañas, ríos e incluso lugares imaginarios. Por ejemplo, la Tierra Media pues, se consideraría una entidad de lugar. Con las entidades de organización pues, serían los nombres de sociedades o de compañías, como por ejemplo la compañía IBM, instituciones, como por ejemplo el Senado, asociaciones, grupos, equipos, por ejemplo los Rolling Stone o Athletic de Bilbao, pues serían dos ejemplos de entidades de organización también. O agentes sociales y políticos, pues como por ejemplo el Partido Demócrata, se consideraría también una entidad de organización. Con entidades temporales se refieren todas aquellas expresiones que indican un dato temporal, ya sean fechas completas o días, horas, minutos, todas aquellas expresiones que hagan referencia a un dato temporal. Y las entidades de miscelánea, como bien decía Raquel, pues son unas entidades más heterogéneas, donde incluyen cosas muy variadas, ¿no? Por ejemplo, animales reales o de ficción, como Lassie, podría ser una entidad de miscelánea, direcciones de Internet, publicaciones u obras artísticas, como la Gioconda, principios físicos y jurídicos, por ejemplo, el principio de Arquímedes, pues se consideraría una entidad de miscelánea, ideologías, eventos, conmemoraciones, competiciones. En definitiva, es una categoría más heterogénea que las anteriores. Entonces, estamos mostrando que la comunidad investigadora en extracción de información y procesamiento del lenguaje natural ha dedicado bastantes esfuerzos a definir, a categorizar y a desarrollar sistemas para que realicen estas tareas de forma automática. En particular, cuando se procesan textos multilingües resulta especialmente crítico el tratamiento de las entidades nombradas. Con el avance de las tecnologías ha aumentado la disponibilidad de información digital y en un mundo globalizado como el nuestro, cada día se genera gran cantidad de información escrita en idiomas diferentes. Incluso ha surgido el concepto de sobrecarga informativa o infobesidad, que se refiere al estado de contar con demasiada información para tomar una decisión o permanecer informado sobre un determinado tema. Cada vez es más necesario procesar esa información multilingüe de forma automática con el fin de acceder y extraer conocimiento de los datos disponibles y reducir ese efecto de sobrecarga informativa. Pero, Soto, los sistemas de traducción automática que hay disponibles en Internet no facilitan mucho esta tarea de procesamiento de textos multilingües. ¿No son capaces también de traducir entidades nombradas? Bueno, es cierto que los sistemas de traducción automática disponibles sí que ayudan bastante a superar un poco la barrera de las lenguas,
pero no siempre traducen de forma correcta un texto, ¿no? Y en el caso particular de las entidades nombradas, quizá eso ocurre con más frecuencia. Hay entidades nombradas que son más conocidas y que incluso existen en los diccionarios y se pueden traducir con un diccionario, sin embargo hay otras que no es tan fácil, ¿no? Entonces, ahí, por poner algunos ejemplos, podemos ver cómo si buscásemos en un diccionario bilingüe Partido Socialista y lo intentásemos traducir, el diccionario directamente nos devolvería una traducción para partido, pero no para lo que es la entidad completa, Partido Socialista, ¿no? Si eso lo buscásemos una traducción en un sistema de traducción automática, como puede ser el traductor de Google, en este caso sí que nos devolvería una traducción y nos diría Socialist Party y nos devolvería una traducción que nos podría parecer, en este caso sería correcta. Hay otro tipo de traducciones, o sea, de entidades, por ejemplo, Protección Civil, que lo buscamos en un diccionario y encontramos una traducción adecuada, y ocurriría lo mismo con el sistema de traducción automática. Sin embargo, los sistemas de traducción automática que sí que nos recuperan un mayor número de traducciones para las entidades que un diccionario, no siempre encuentran traducción, en algunos casos directamente nos devolverían incluso la entidad original tal cual, sin haberla encontrado, y eso puede conducirnos a error. Y en otros casos buscan o devuelven una traducción literal y no siempre las entidades se traducen de forma literal, ¿no? Un ejemplo claro es si pretendemos traducir, por ejemplo, The City of Light en inglés y queremos obtener una traducción, quizá por el contexto donde está la entidad, lo que nos devolvería sería París, ¿no? Que se le conoce, es habitual conocerle como la ciudad de la luz. Y en este caso nos devolvería una traducción literal, la ciudad de las luces, y nunca el sistema de traducción automática nos va a devolver París, ¿no? Entonces eso es algo que no está conseguido y que en el caso de las entidades pues es más difícil. Juegan un papel muy importante las entidades en el procesamiento de los textos multilingües y bueno, por ello sí que sería bueno que en este sentido consiguiéramos mejoras, ¿no? A la hora de traducirlas y sobre todo a la hora de procesar las entidades, porque contienen una información muy valiosa en determinados tipos de textos especialmente, porque suelen contener información de los actores de ciertos eventos, de noticias, de sucesos, de historias, de a quién le ha ocurrido, de dónde ha ocurrido, y procesarlas nos aporta una manera más eficaz a la hora de obtener conocimiento, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay algunas tareas en las que se ve muy claramente la importancia de reconocer bien las entidades nombradas y de clasificarlas, ¿no? Por ejemplo, las tareas de monitorización de las agencias de seguridad nacionales, que requieren el procesamiento de fuentes multilingües para prevenir a los ciudadanos contra posibles ataques o para misiones de vigilancia. Otro ejemplo son las grandes compañías con presencia internacional que quieren conocer cuál es su reputación o la reputación de sus servicios y productos entre los usuarios a nivel mundial. También requieren un tratamiento efectivo de las entidades nombradas. Es el mismo caso de las agencias o instituciones que realizan el seguimiento de algún suceso o evento como una epidemia, un huracán, un conflicto bélico. En todos estos casos es crítico poder identificar los nombres de personas, de lugares, de compañías, de la epidemia, del huracán, del evento, en fin, en definitiva, de las entidades nombradas. Soto, hemos comentado que existen programas, software para reconocer y clasificar las entidades nombradas. ¿Qué nos puedes contar brevemente sobre este software? Bueno, pues efectivamente, para poder utilizar las entidades nombradas, primero hay que identificarlas en el texto, ¿no? Esta no es una tarea sencilla, existen diferentes programas software, que algunos son libres, otros no son libres, que se encargan de realizar esta tarea, ¿no? En lenguas particulares definidas o en lenguas diferentes. En primer lugar, hay que identificar en el texto qué palabras del texto son las que forman una entidad nombrada. Y una vez identificadas las distintas entidades nombradas, estos sistemas lo que tratan es de clasificarlas, es decir, de asignarles una de las categorías predefinidas para la que estos sistemas son capaces de reconocer las entidades. Por ejemplo, si tenemos la frase Barack Obama visitó Madrid ayer, en esa frase se identificarían dos entidades nombradas, por un lado Barack Obama y por otro lado Madrid. Y después se clasificarían diciendo que Barack Obama es una entidad de persona y que Madrid es una entidad de lugar. Es básicamente lo que hacen estos sistemas. Pero esa tarea no es sencilla, ¿no? No, esta tarea no es nada sencilla.
porque hay muchas cosas que influyen y que, por decirlo de alguna manera, son trabas, ¿no?, a la hora de reconocer las entidades. Hay muchos casos de entidades que son ambiguas, ¿no? De manera que un mismo nombre se puede estar refiriendo a cosas diferentes. Por ejemplo, si hablamos de Córdoba, nos podemos estar refiriendo a la ciudad de España o podemos estar hablando de Argentina. Después, también hay mucha ambigüedad con los acrónimos. Puede haber entidades diferentes que estén compartiendo el mismo acrónimo. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras y Microsoft Solutions Framework están compartiendo el mismo acrónimo. Es frecuente incluso que algunos apellidos de algunas personas coincidan o sean derivados de nombres de lugares, ¿no?, como Abraham Lincoln o Carmen Sevilla. Todo esto, a la hora de identificar las entidades en el texto y de clasificarlas, puede llevar a error, ¿no?, porque puedes confundirte incluso en la categoría de la entidad. Y también es habitual que una entidad de organización, en el nombre de la entidad, aparezca el nombre de algún lugar. Por ejemplo, el periódico de Segovia se llama El Adelantado de Segovia. Toda esa frase, todas esas palabras juntas formarían la entidad de organización, pero es difícil, o puede ser muy difícil, que un reconocedor reconozca Segovia, que es un nombre de lugar conocido, como parte de la entidad de organización. Además, tratándose de un periódico que habla de Segovia, ¿no? Entonces, hay casos en los que para los reconocedores de entidades pues puede ser más difícil en unos casos que en otros. También diferentes nombres se pueden referir a lo mismo, ¿no?, que es también el caso de los acrónimos. No solo un acrónimo puede tener diferentes descripciones, puede encajar con diferentes descripciones, como el caso que hemos puesto antes, sino que para una misma entidad nos podemos referir de diferentes formas, como por ejemplo Organización de las Naciones Unidas y ONU. O incluso, en el caso de las personas, nos podemos referir de muchas formas diferentes, ¿no?, con seudónimos, con apodos o de otra forma, ¿no? Por ejemplo, para el cantante Bruce Springsteen, pues muchas veces se le conoce como The Boss, o si hacemos referencia al presidente de los Estados Unidos, pues aparece como Obama, como Barack Obama, como The President, o sea, muchas formas diferentes de referirse a una misma cosa. Y también, cuando entramos en un entorno multilingüe, hay entidades que se intentan traducir y, como decíamos antes, no es fácil traducirlas, ¿no? Entonces, a veces en esas traducciones hay errores, o si estamos hablando de traducciones entre lenguas de diferente familia lingüística, se intenta hacer una transliteración y se confunden, ¿no?, a nivel ortográfico. Entonces, el caso, por ejemplo, de Muammar al-Gaddafi, que en distintos medios ha aparecido escrito de formas muy diferentes, ¿no? Desde pues, los medios que lo escriben bien, lleva 2 Ds en su apellido, y de repente pues suprimen una D y ponen una H, o en lugar de decir Gaddafi escriben Gaddafi con K, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto sin duda dificulta mucho la tarea de identificar qué es una entidad dentro del texto y además de qué categoría es. Y a todo esto es frecuente, o sea, hay que añadir que es muy frecuente que en el caso de las entidades nombradas surjan entidades nuevas. O sea, no es una cosa que puedas tener listados de todas las entidades existentes que facilitasen la tarea de reconocerlas y clasificarlas, sino que constantemente en los medios, en cosas que se publican en la web, aparecen nombres nuevos de personas, organizaciones nuevas, etcétera, que hacen que todo sea mucho más complicado. De ahí que haya mucha investigación dedicada a producir mejoras en este sentido. Entonces, vemos que la tarea es bastante difícil y además hay disponibles bastantes sistemas por ahí. Entonces, a la hora de elegir o de determinar qué sistema es mejor que otro, existen unas competiciones internacionales, ¿no?, en las que para una misma colección de textos, los diferentes sistemas dan sus resultados y se comparan entre ellos. ¿Qué nos puedes comentar de estas competiciones? Sí, efectivamente se celebran este tipo de competiciones, que algunas están orientadas solo a un idioma. Por ejemplo, las conferencias MOOC lo que presentaban era evaluaciones para sistemas de reconocimiento y clasificación de entidades en inglés. Después las conferencias CONL eran para idiomas en inglés y en alemán, o en español y en holandés. Y en definitiva lo que hacen es eso, ¿no?, proponer tareas para evaluar diferentes sistemas donde ellos dicen qué número de categorías son las que hay que evaluar, y el reconocimiento de entidades, y para qué idiomas. Y establecen pues unos criterios que todos los sistemas que compiten deben de seguir. Y entonces, Soto, hemos visto que hay muchos sistemas y que utilizarán, me imagino, estrategias diferentes, técnicas diferentes. ¿Nos podrías resumir muy brevemente los tipos de técnicas que utilizan los sistemas reconocedores y clasificadores de entidades?
Bueno, pues simplificando mucho, porque evidentemente depende del idioma y de otras cuestiones, ¿no? Porque no coinciden las características gramaticales de unos idiomas con otros. Simplificando mucho y de forma muy general, pues se podría hablar de 2 tipos de sistemas, los supervisados y los no supervisados. Los primeros, los no supervisados, están basados en reglas que se crean de forma manual y se crean ad hoc, y los supervisados lo que hacen es utilizar colecciones de textos que ya están anotadas, tienen anotadas las entidades y clasificadas en categorías con ejemplos positivos o negativos, y lo que tratan es de inducir patrones sobre esas colecciones que ya están anotadas, inducir unas reglas para luego en textos no anotados poder identificar y clasificar las entidades nombradas. ¿Y los sistemas más recientes en qué estrategia o qué técnicas utilizan? Pues recientemente lo que ocurre es que los sistemas supervisados, que en principio pueden conseguir mejores resultados, son muy costosos porque hay que construir esas grandes colecciones de datos y eso cuesta mucho. Entonces lo que es la tendencia es construir sistemas semi-supervisados, ¿no? Que con un pequeño grado de supervisión, con unos pocos ejemplos, ellos lo que hacen es ir aprendiendo luego sobre la marcha y generando un poco esa colección. Esa es la tendencia. Pues muchísimas gracias, Otto. Nos han quedado muchos puntos en el tintero, pero igual podemos continuar otro día con este tema tan interesante. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a vosotros. En Sin Distancias hoy nos hemos referido al procesamiento del lenguaje natural y en concreto nos hemos introducido en algunos aspectos relacionados con la clasificación y el procesamiento de nombres propios y entidades nombradas. Ha sido con la ayuda de Raquel Martínez Unanue, profesora del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la UNED, y de Soto Montalvo Herranz, investigadora experta en procesamiento del lenguaje natural y tecnologías de la lengua y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos.